La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, hola, bienvenidos al 12º episodio de Latitud 39. 1 y 2, 12. ¿Qué? 12. Estamos muy contentos, estamos celebrando algo muy chévere hoy, el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Hola, chicos. Wilmer, te toca a ti primero. Hola muchachos, que el Señor les bendiga. Gracias por esas bendiciones. ¿Los saludaste, Brady? Sí, bueno, hola. Generalmente yo no saludo a los que están allá, a los que nos están viendo. Qué mal educado, ¿eh? Sí. ¿Cómo están? Qué bueno saber de Señora ustedes. Digna, ahí. Es un gusto. Digna es mi mamá. Es un gusto, no, siempre es un gusto estar acá. Saludos para todos los que nos están viendo y los que nos verán. Como ya les decía, estamos celebrando el mes de la Biblia. Es nuestra guía, nuestra lámpara, lo mejor que tenemos. Y entonces tenemos varias cosas chéveres relacionadas a eso para ustedes. Pero entonces, ya, vamos de una con lo bueno. Yo iba a dejarlo pasar, pero vamos de una. No, ¿para qué esperar? Tenemos unos regalitos bien especiales para ustedes que van a ver. ¿Dónde, Wilmer? ¿Dónde? Como esta vez Brady no está en medio, pues lastimosamente lo vamos a matar allá, a la cara de Brady. Tenemos una hermosa Biblia, un comentario bíblico de Charles Spurgeon. Si no me equivoco, igual lo van a estar viendo. Muy chévere, muy buena, muy buena. Y tenemos 3 libros más de regalo que también los van a ver por aquí. Ese es el que Por acá. Donde van a poder ver sus nombres. Son muy buenas todos, por supuesto con base bíblica. Y los estaremos regalando por el mes de la Biblia. Ahora, solo añadir, sí. Los libros me parece que los 3 son de, para quienes conocen especialidades juveniles, se convirtió en I625, y entonces es de esa editorial, y obviamente el que ha escuchado de especialidades juveniles y Lucas Ley sabe de la calidad que producen, sobre todo para ayudas ministeriales en cuanto a las nuevas generaciones, jóvenes, adolescentes, jóvenes adultos e inclusive con niños. Entonces es buen material. Obviamente el premio especial es la Biblia. Claro. Calidad y pues con un detallito especial por ahí. Sí. De parte de Latitud 39, pero eso. Así es, estamos... No sé si ya han mencionado que también hay un libro que es acerca de cómo hacer fondos en el ministerio también para jóvenes, para que también puedan ayudar a sus grupos juveniles. También tenemos ese libro. Sí, y si tal vez no estás involucrado en un ministerio de jóvenes, pero créeme que uno nunca sabe cuándo el Señor lo llame a trabajar en algún ministerio en el que nunca pensó estar. 2, siempre tal vez hay en la iglesia alguna manera de bendecir a alguien que trabaja en ese ministerio. Uh-huh. Y 3, tal vez conoces a jóvenes que no están involucrados, entonces tal vez ese material te ayude a que estas personas se puedan involucrar. Así Exacto. es. Entonces no te vayas para que te enteres cómo puedes ganártelo para ti o para alguien más. Siempre puede ser útil, sobre todo esa Biblia. Así es. A ver, muchachos, ¿por qué las puertas de la iglesia son tan altas? Chiste, entonces. Vale, pues. Para que entre el Altísimo. Bueno, está bien. No sé, bueno, ya comenzamos entonces. Ahora sí estamos ready. Bueno, mucho jijiji, jajaja. No, hoy el tema está bueno, muchachos. Como siempre. Como siempre. Lo que pasa es que siempre digo lo mismo. Lo que pasa es que siempre digo que el tema está bueno. Pero Sí. pues, Es que siempre está bueno. Esto ¿por suena qué? bien, diría Alex Sur. Nelly, ¿tú por qué te compraste tu Biblia? ¿Por qué me la compré? Ajá. Fue un regalo. No me la compré. Ay, Nelly, ya bueno. Ok, entonces te vamos a ignorar. No, Wilmer, ¿por qué tú, la Biblia que te compraste, alguna te has de haber comprado, ¿por qué te la compraste? Yo no me he comprado Biblia. Sí, no, de verdad, no me he comprado. Yo una me he comprado, Biblia. sí. Bueno, ya, ¿por qué es importante la Biblia? Bueno, Muchachos? Brady, No hay cómo conseguirles ustedes ¿por la qué te respuesta. ¿Por qué te compraste la También Biblia? me la regaló. No, bueno, yo sí me compré una vez una Biblia y pues yo, en mi opinión, creo que la Biblia es importante porque me da los lineamientos de cómo vivir. Bueno, en términos generales, esa es probablemente una de las respuestas. Pero les pregunto esto porque hoy precisamente vamos a estar hablando y tal vez respondiendo la pregunta de por qué leer la Biblia.
¿por qué yo debo recomendarle a alguien, mira, léete la Biblia, lee la Biblia? ¿Por qué? Y por eso les estaba preguntando a ustedes. Bueno, yo diría que la Biblia es mi base de verdad. Para todo lo que veo en el mundo o las dudas de cualquier cosa, mi Biblia. Ella me lleva siempre a la verdad. Puedo decir también guía de la vida. Guía de la vida. Sí, es mi diario caminar. Creo que los tres respondimos algo bastante similar. Pero bueno, y pues yo quisiera comenzar diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, es el mejor medio para llegar a conocer a Dios, ¿no? Y pues hay varios versículos que tal vez que respaldan esto, ¿no? Pero hay Juan 5:39, Jesús mismo dice, y él le está diciendo a las personas que estaban ahí con él, y les dice, miren, ustedes tienen que escudriñar las Escrituras. Y él utiliza esa palabra que en el griego original dice en detalle, ver en detalle la misma Escritura. Y algo que a mí me parece más interesante aún de lo que estaba diciendo Jesús ahí, era que les había hablado justo antes y les había dicho, mi testimonio es más importante que el testimonio de Juan el Bautista. Literal, Jesús les dijo eso. Entonces, literal, él les dijo, lo que yo les estoy diciendo es más importante que lo que él les ha dicho, porque los judíos ya le habían dado bastante importancia a Juan el Bautista, entonces él tenía que marcar esa diferencia y les dice, lo que yo les estoy diciendo es más importante, porque yo les estoy diciendo palabras que vienen del Padre. Y estas palabras que vienen del Padre las van a hacer posibles a ustedes conocer al mismo Padre. Y después de eso les dice, entonces escudriñen esto. Entonces léanlas en detalles. Entonces vayan y busquen lo que dicen desde adentro. Entonces, Dios se revela en la Escritura. Dios se revela en la Escritura para nosotros. Entonces, la palabra de Dios es el mejor medio para conocerlo, pero también porque es la misma revelación de Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios eligió hacerlo así, o que es la revelación de parte de Dios? Y es que cuando mandó a Jesucristo a morir por nosotros, yo creo que nos demostró que su voluntad o que su interés hacia nosotros era salvarnos, era acercarse hacia nosotros, o sea, no dejarnos como independientes de Él, sino acercarnos a Él. Su intención era reconciliarnos por medio de Jesucristo. Entonces yo lo copié. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ahí podemos ver claramente que era el enfoque de Dios reconciliarnos con Él, y por medio de la Biblia es como nos damos cuenta de esa verdad. Y por eso lo clarificó todo, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y las conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es bien importante este versículo que Pedro menciona cuando dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo para entonces traer así la profecía, refiriéndose a todas las Escrituras, ¿no? Porque recordemos que los judíos hablaban de la ley y los profetas. Entonces, esa Escritura es la misma revelación del mismo Dios para nosotros, para tu vida y para la mía. Entonces, yo lo debo ver así. Entonces, para yo conectarme con aquel que escribió eso, y que yo sé que lo escribió, que lo inspiró. Entonces, yo debo leerlo y debo leerlo en detalle. Debo ir y adentrarme en lo que está diciendo, ¿no? Y esta palabra de adentrarme me gusta porque me lleva al versículo en Romanos 11 cuando dice Pablo y menciona cuán profundas son tus sabidurías y cuán profundidad son las riquezas de lo que tú dices, ¿no? Y porque la palabra de Dios llega a profundidades únicas, ¿ya? Y toca en lo más profundo. Bien dice también la Biblia que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de las coyunturas, hasta los tuétanos, bien adentro, ¿no? Entonces, coyunturas y tuétanos es lo más profundo que hay en el cuerpo del ser humano y a donde más cuesta llegar seguramente. Yo no soy médico y estoy lejos de serlo. pero bueno, Wilmer nos está dando validez acá. Pero cuesta llegar hasta allá. Y hasta allá llega la palabra de Dios diciendo, no importa el pecado más profundo que esté o no importa la verdad más oculta que tú has tratado de tener ahí escondida en tu vida, hasta allá llega la palabra de Dios y te confronta con ese pecado y te confronta con esa realidad que tienes ahí escondida y la saca a la luz
para traer la verdad a la luz. Entonces, la palabra de Dios nos revela eso. ¿Qué es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros? Entonces, nosotros debemos conectarnos a diario con esa palabra de Dios por esa razón. Y lo otro que hace la palabra de Dios es que nos evita confusiones, ¿no? Juan 20:31 dice que la palabra se escribió para que nosotros podamos creer en el Hijo, que es Cristo, ese Hijo de Dios. Entonces, ese era el propósito de la misma Escritura. Ese era el propósito de la palabra de Dios. Es el propósito, ¿no? Entonces, cuando nosotros cogemos una Biblia en nuestras manos o cuando abrimos la aplicación en el teléfono, sea la que sea la aplicación o cuando buscamos un versículo bíblico en la internet, nosotros debemos saber que estamos yendo a ver la misma palabra de Dios, la revelación divina de Dios. Y al revelarse, nosotros debemos entender, o sea, yo no puedo quedarme simplemente leyendo superficialmente, porque me estoy perdiendo tal vez de detalles que están ahí y que nosotros somos capaces de escudriñarlos no por nuestra propia condición, sino por el mismo Espíritu Santo, que de la misma manera que inspiró a esos profetas en el Antiguo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que nos puede inspirar a nosotros también a estudiar la Escritura, a estudiar una revelación que ya está ahí dada para nosotros. O sea, más fácil no la podemos tener. ¿No? Está ahí y hay que leerla, hay que abrirla. El hecho de aceptar que qué tan maravillosa palabra tenemos frente a nosotros en sí, que como vos decías es la revelación divina de Dios. Reconocer también que muchas veces muchos cristianos tomamos solamente la Biblia como referencia histórica o la podemos llegar a tomar como un libro más por el que leer. Pero como Pablo menciona en los Romanos, de que esta palabra, las cosas que se escribieron antes, es para nuestra enseñanza. Y al final termina diciendo, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza nosotros. Al comienzo, decía, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Ese fue el propósito, para nuestra enseñanza, ¿no? Entonces no podemos ignorar eso. Y pues sabiendo todo esto de que es la mejor manera, es la mejor vía de que nosotros podemos conocer a Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos, una de las razones que debe motivarnos a nosotros a por qué leer la Biblia. Lo otro que también quería mencionar es que es nuestra mayor defensa. ¿Y defensa a qué? Es claro, a los ataques de Satanás. No podemos ignorar que hay el hecho de que la realidad, ¿no? Este mundo que nos rodea incluye también los ataques de Satanás que hace a través de nuestra carne, de esta carne que nos compone a nosotros, del mundo, ¿no? Y él mismo, Satanás, con sus demonios, que nos ataca permanentemente a través de varias maneras, ¿no? Y esos ataques deben ser contenidos de alguna forma, y no es que Dios nos dejó solos para repeler esos ataques, sino que nos ha dado esa espada, la llamamos espada. Ya mencionamos el otro versículo que es más cortante, pero es una espada que también sirve, y Efesios 6 lo menciona cuando dice que es la espada del Espíritu. Es parte de la armadura de Dios, es parte de lo que nosotros como creyentes debemos portar siempre, ¿no? Y tal vez no físicamente, pues, pero y ya podemos adentrarnos un poco más en ese tema de que no es tan solo tener mi Biblia física bajo mi brazo todo el tiempo, no es eso a lo que se refiere Pablo, pero nos dio la herramienta Dios para atacar esos ataques de Satanás. Para resistir, no para atacar. La segunda parte del Salmos 18:30 dice, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Entonces, como tú decías, es nuestra defensa. Satanás nos ataca con mentiras, es el padre de mentiras. Entonces trata de llenar nuestra mente de miedos, de envidias, de comparaciones, de todo lo que es Él. Y entonces nos llena nuestra cabeza de mentiras, y la única manera de combatirlas va a ser estando llenos de la verdad de la palabra de Dios. Porque entonces podemos ponerle un alto a las mentiras de Satanás y decir, no, la Biblia, la palabra del Señor me dice tal cosa y yo no voy a creer y no voy a ceder ante tales mentiras. Entonces, cuando tenemos nuestra mente llena de la palabra de Dios, podemos resistir esos ataques. Claramente, en Efesios 6, 11, menciona exactamente lo que Nelly está diciendo ahorita.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que creo que este versículo también lo mencionamos porque me estaba trabando con acechanza hace poco. No sé dónde fue. Nosotros estábamos hablando en Sí, algún sí, contexto diferente. Sí, y parte de esa armadura, bueno, es obviamente la palabra de Dios, que es la espada, que la utilizó Jesucristo cuando lo tentó Satanás, ¿no? Y la encontramos el relato en Mateo 4. Y él lo que le dice es, escrito está, Satanás. O sea, ya está ahí escrito que solo a tu Dios vas a adorar. ¿Ya? Y le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces le dejó bien en claro con la palabra de Dios y le dijo, esto es lo que dice la Biblia. Y si esto dice la Biblia, esto es verdad. ¿Ya? Y entonces todo lo que tú me estás diciendo es mentira, es lo que le estaba diciendo Satanás. Y de la misma manera nosotros también nos podemos defender. Entonces cuando vengan pensamientos incorrectos, pensamientos erróneos, yo debo saberme la Biblia de tal manera que yo pueda decir, hey, esto no, porque escrito está, la Biblia dice esto, o la Biblia dice aquello, la Biblia dice que Dios me ampara, que Dios me fortalece. Entonces, pero yo no voy a ser capaz de hacerlo si yo no me la he memorizado, si yo no la he escudriñado, si yo no la lees. Si yo no siquiera la leo. Sin tan solo no te sentás a dedicarle por lo menos ni 5 minutos a la escritura o Cada le día. dedicas. Sí. Fíjate que, obviamente, dependiendo de la práctica que uno tenga en la lectura en general, un promedio más o menos, una persona lee 200, 300 palabras por minuto. Entonces, 5 minutos significa casi 1000 palabras que uno se puede leer solamente con 5 minutos, utilizando los 5 minutos que tú estás mencionando, ¿no? Pero obviamente, mientras más, imagínate, tú puedes leer más, porque hablamos de 200 a 300 palabras, leerla con entendimiento, no solamente leer algo sin saber qué es lo que estoy leyendo. Pero entonces es importante. Sí. Te corté, creo. No. Y es que lo podemos pero ¿cómo le voy a dedicar? ¿De dónde voy a sacar tiempo? Por ejemplo, en el país en que vivimos, así es el pensamiento de la mayoría de personas. ¿De dónde voy a sacar tiempo yo para dedicarle 30 minutos, 1 hora a un tiempo con Dios? O sea, Dios no solo está en ese tiempo, Dios va a estar por el resto de mi vida, y que es cierto. Pero dedicarle ese tiempo que en el episodio pasado mencionábamos, no es que Dios lo necesite, sino somos nosotros mismos. Los que ocupamos, diría yo. Pero necesitamos y anhelamos, debemos anhelar ese tiempo. Entonces, solo como prueba, veamos en las aplicaciones cuánto tiempo nosotros le dedicamos a YouTube, a Spotify, a Instagram, a TikTok, a Facebook, a cualquier aplicación, a WhatsApp. ¿Cuántos minutos nosotros dedicamos? ¿Cuántas horas al día le dedicamos nosotros a esas plataformas? ¿Y por qué no dedicársela a Dios? Que eso no es que se las regalamos, sino que es para beneficio propio de nosotros. Y un tiempo que no es nuestro. Tú mencionabas eso también el episodio pasado. Sí, claro. Que es un tiempo que no nos pertenece, que no nos controla, y que Dios mismo controla el tiempo. Eso decías tú. Y que es cierto. Entonces, es limitarnos a nosotros y querer enfrascar y limitar a Dios cuando nosotros decimos no tengo tiempo y no me es suficiente el tiempo que Dios me ha dado para buscar al mismo Dios que me dio el tiempo. Entonces, no tiene tanto sentido eso. Y lo otro con este asunto de que la palabra de Dios es nuestra mejor defensa es que otra parte de la armadura de Dios, si nosotros nos podemos recordar en Efesios 6, es el ceñirnos con la verdad. Es decir, atados nuestros lomos con el cinto de la verdad. Y si nosotros recordamos, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y permanentemente Él les recordaba, esto que yo les estoy diciendo es la verdad. El mismo pasaje en Juan 5, Él decía, lo que yo les estoy revelando a ustedes es lo que necesitan. ¿Ya? Entonces, la verdad, que es lo que dijo Jesucristo, es este evangelio que está aquí, ahí escrito para nosotros, para nuestro bienestar. Esa verdad es la que debe estar siempre con nosotros, abrigada a nosotros. Simplemente esto es un hincapié en lo que estamos diciendo. Hay que buscar la palabra, hay que adentrarnos, hay que leerla, escudriñarla, estudiarla. Amén. La Biblia solo no es un punto a agregar acá, solo es como un comentario. Dios nos regala su palabra. Y qué tan, hasta en eso, pues, detallitos así, pero qué tan perfecto es Dios. Que no solo con admirar toda la belleza
que ya nos regaló, toda la naturaleza, todo, cada parte del mundo, que hace poco hablábamos con Brady, que no entiendo cómo los médicos, por ejemplo, al estudiar anatomía, no pueden decir como, pucha, por esto creo, sí, asombrarse no quedan perplejos. Exacto, de lo maravilloso maravilla. que es Dios, que tan solo con ver un átomo, una célula, pues el universo es tan grande en ese aspecto. Entonces, pero más allá de todo eso, Dios nos regala su palabra. Dios nos da una guía para que aprendamos nosotros a vivir. Así que, o sea, Dios nos lleva ese bocado de un solo a la boca, con tan solo nosotros apartar nuestro tiempo y poderle anhelar a un Dios que más allá de todo es nuestro creador. Y súper importante eso de nuestro creador y todo unido con lo de los médicos, porque imagínate también los astronautas al contemplar el espacio y entender cómo funcionan las fuerzas gravitatorias. Los ingenieros no, mucho. no darse cuenta o sea, la persona que creó eso, o de alguna manera lo hizo aparecer. O sea, es increíble, ¿ya? Y ese que lo creó todo. Creó el mismo cuerpo humano que lo estudia un médico, o el mismo espacio que lo estudia un astronauta. Y nosotros necesitamos tantas profesiones y que tantas personas se encarguen una de otra cosa para entender algo ya creado. Y aún no podemos llegar a la comprensión absoluta. Exacto. Y no vamos a llegar. Exacto. Hoy sí, nos vamos, muchachos. Nos vemos. Bueno, y también por la última razón que yo quería traer acá de por qué leer la Biblia es porque es fuente de vida, ¿no? Es fuente de vida hecha para que nosotros podamos vivir. Ese es el énfasis de fuente de vida, ¿no? Entonces, hay dos versículos ahí, Colosenses 1:28 o 2 de Timoteo 3:16 y 17, versículos conocidos que dicen que la palabra de Dios es hecha para redarguir, para instruir y para formar al hombre a fin de hacerlo perfecto a la imagen de Jesucristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el medio para llegar a esa estatura a la que el Señor quiere que lleguemos, que es a ser cada día más parecidos a Jesucristo, es la Biblia. Esa es. Léela, búscala, trata de parecerte más a Jesucristo, que ese sea tu filtro. El salmista que David en alguna parte, en algún punto de los salmos, léanlo. Son 150. decía, oraba y le pedía al Señor que le revelara, revélame dónde está mi corazón, revélame lo malo que hay en mí. ¿Y cómo te lo va a revelar Él si no es por medio de su palabra? Lee su palabra y vas a encontrar la comunicación que necesitas con tu Padre y Él podrá. Y se siente cuando haces tu devocional en la mañana, hasta tu día va de manera diferente. Y no porque te pase todo bueno o porque se vuelva tu vida color rosa, sino porque tus ojos o el filtro con el que ves las cosas es diferente. Aceptas o vives las cosas de manera diferente. Sí, como manera de anécdota, mencionar justo... No tanto story, porque la verdad no me acuerdo, como siempre, no me acuerdo quién es que dijo esto, pero alguien mencionaba, yo hago mis devocionales en las mañanas, decía eso, me parece que era la persona en la radio, no me acuerdo. Y sí, escucho la radio. Pero pero esta persona menciona, yo hago mi devocional en las mañanas y yo siento que a partir de que lo hago, yo estoy en una constante oración durante todo el día, ¿no? Y que es el énfasis del versículo, por ejemplo, orad sin cesar, ¿no? Y pues solamente para hacer el énfasis en Nelly, de que... Cuéntale. A ver, muchachos, de que yo debo estar en una constante comunicación con Dios en todo lo que yo hago, todo mi día, ¿no? Y pues parte de eso es buscar la verdad de Dios. Y aquí mencionar algo, ¿no? Y esta Biblia que nosotros hablamos, estas escrituras, estos libros que son canónicos, tanto el Antiguo Testamento, los 66 libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, están ahí y fue Dios el que dijo, estos libros son los escogidos, ¿ya? Porque a veces nosotros podemos llegar a pensar erróneamente que no, que fue el tal concilio que lo decidió, que no, que fue tal persona que dijo, estos libros son divinos. Pero fue Dios. Simplemente era cuestión de dejárselo saber al ser humano y dejárselo saber a cierto grupo de personas en tal punto de la historia, en decir, estos son los libros que yo quiero que ustedes impongan en mi iglesia, porque la iglesia también es de Él. Entonces, esos libros fueron escogidos por Dios. Y
a pesar de no tener una necesidad de ser probada, porque nosotros creemos por fe, y es por fe que nosotros creemos que lo que está diciendo la Biblia es real. La Biblia ha sido probada una y otra vez. Han tratado de destruirla una y otra vez. Y ahí está. El libro más vendido de todos los tiempos. Y más leído, e intacto. Sigue tal cual. Sí. No. Para el punto también de leer la Biblia, o sea, la importancia que se le da es para responder ciertas también incógnitas que nos pueden llegar a hacer. Por ejemplo, yo les traigo una. Ay, no puede Sí. ser. Ustedes saben por qué Noé, no se rían, no pescó durante el diluvio. ¿Por qué Noé no pescó durante el diluvio? Y si leyeron la Biblia, se la saben, muchachos. Chus. No pasé por ahí. Disciplina, ¿verdad? ¿No? Porque solo llevaba 2 lombrices. Oh my God. Es importante. Sí, es bueno. Es fuerte ese chiste. Sí. No, ya Una serio. más, una más. No, ya. Ya serio. Ok. No, algo importante. O sea, también es, lo mencionaba al comienzo, pero el tema de no solo se trata de leer, así como no solo se trata de ir a la iglesia o de oír la palabra, sino de escuchar, de entenderla. Es también no solo de leer, sino atesorarla, escudriñarla, y va más allá también de ponerla en práctica. De no solo guardar esas palabras y como mandarlas del libro a la mente, sino también poner en práctica en nuestro día a día. Y de esa forma, o se siente tan bien el poder llevar dentro de la voluntad de Dios nuestra vida, pero también dentro de lo que está en la palabra. Vivir la vida de acuerdo a lo que Dios nos escribe a nosotros. Perdón, me acordaba, no sé, ñaño, si tú te acuerdas, si Wilmer no sé si sabe, pero esto que se ponían los judíos en la cabeza, que tenía escrita ¿te acuerdas cómo se llama? Estoy tratando. Tiene Créeme que un nombre- las un nombre neuronas ahora están haciendo así. complicadito. El platito. Tiene un nombre complicadito, pero los judíos se lo amarraban en la cabeza, que era como un cubo así, que tenía escrita la escritura, la palabra de Dios. Y entonces, cuando el versículo que dice, átalas a tu cuello y llévalas en tu corazón y se las dirás a tus hijos en la mañana y los hijos de tus hijos a tus hijos. Y entonces ellos lo hacían de manera literal. Las filacterias. Las filacterias. Lo encontré acá. Vamos. Qué inteligente este man. Hay que poner por aquí alguna foto para que vean cómo. Cuando lo aprendí, yo quedé así como que, wow, era literal. ¿Dónde? ¿Dónde lo aprendí? No. Oh. ¿Dónde aparece la imagen aquí? Ok, aquí. Y entonces debemos vivirlo nosotros en carne propia. Tal vez necesitas la filacteria, entonces ponte la filacteria, pero no, la idea es que leas la Biblia, escuches la Biblia, que en las canciones que escuchas estén constantemente hablando Biblia, necesitas Biblia todos los días, a cada rato, no hay otra forma. Debe ser tu lumbrera, tu luz, tu guía. No hay de otro. Y no solo leamos la Biblia también por partes. O sea, solo lo que nos conviene, dirían, pero también no, para no malinterpretar la Biblia, no solo usemos versículos, porque es que eso es lo que se ve en las redes sociales también hoy en día, que ponen mensajes. Que no solo por conveniencia. Exacto, gracias. Venga. No, que tomamos... que tomamos los versículos solo para uso propio de nosotros y tal vez malinterpretamos lo que está dicho y el propósito también por el que se escribió ese versículo. Contexto. Sí, Entonces leamos la Biblia también para no creernos todo lo que escuchamos, vemos, leemos por ahí. Así es. Sino poder analizarlo y escudriñarlo. Y yo solamente añadiría cuatro cosas, ¿no? Léela, analízala, memorízala y ponla en práctica. ¿No? Una buena canción sale. Entonces, haz esto y vivirás, no mentira. Pero También. Pero es lo que nos llama a hacer la Biblia, ¿no? Entonces, leerla, pero ir más allá, ¿no? Y analizarla, memorizarla y practicarla. Eso es
escudriñar las Escrituras, que eso es lo que es el primer versículo que leíamos acá, que es lo que Jesús había dicho acerca de la verdad que él mismo estaba hablando. Entonces, ponga en práctica esta palabra. Y esto de Jesús termina siendo el centro de esta Escritura, ¿no? La Escritura habla de Jesús, él mismo habla de las Escrituras y él mismo vino a cumplir las Escrituras. Entonces, obviamente, si de él habla la Biblia y él dice lo que en ella está escrito, entonces, y él es vida, entonces la misma Biblia también es una fuente de vida para nosotros. Entonces, como creyentes, y pues si tú recién estás entrando en el cristianismo, tú ya tienes demasiados años y tal vez te sabes al menos un versículo de cada libro de que está en la Biblia, no importa. La Biblia siempre está ahí para que se estudie permanentemente y nunca se es suficiente. Y si ya te leíste la Biblia una vez o 2 veces y ya te la sabes de memoria, pues volverla a leer. Claro. Señor tiene algo nuevo que enseñar. Hay más números que contar de veces. 1, 2, 3. Siempre el Señor tiene algo nuevo para ti a través de su palabra. No dejes de leerla. Yo creo que están esperando que nosotros expliquemos. Y nosotros seguimos alargando. Sí, ya hay que explicar cómo es que se van a ganar esa Biblia. Muy bien, amigos y amigas. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, ustedes en los comentarios de nuestro video de YouTube, no en Instagram, no en TikTok, que también tenemos. No es Spotify. No. En YouTube tienen que ponernos un comentario diciéndonos o contándonos cuál es su libro favorito de la Biblia y por qué. ¿Por qué? Contaremos Entonces, las palabras. tienen 66 diferentes opciones. Sí. Cuéntanos, no importa, en realidad cuéntanos tu historia como tú quieras, independientemente de lo que vayas a decir. Queremos leer cuál es tu versículo y por qué. Tu libro, perdón, favorito y por qué. Y nosotros vamos a hacer un en vivo este viernes. Haciendo el sorteo. Ahí sale la fecha público. porque no nos acordamos, pero ahí está la fecha. Haciendo un sorteo público de quiénes son los ganadores, no solamente de la Biblia, de Charles Spurgeon, sino también de los 3 libros, de los que les hablamos también al principio. Son 4 ganadores diferentes, ¿no? Sí, 4 ganadores diferentes, correcto. Entonces hay bastantes oportunidades. No importa si están en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, muchachos. Bueno, pueden estar. Ecuador y Honduras. Sí, esos 3 lugares, Estados Unidos, Ecuador y Honduras. Por ahora. El en vivo va a ser por nuestro Instagram, no sé si lo mencionaste, Sí, pero está bien. Instagram. Y en Instagram nos pueden encontrar como somos Latitud 39. Y en todas las redes sociales, como se llama, YouTube, Spotify y TikTok. Listos. Como Latitud 39. Entonces nos pueden seguir, nos ayudan mucho poniendo sus comentarios acá. También no solo, bueno, ese comentario de hoy pues es especial, pero también nos ayudan poniendo qué les pareció el tema, cualquier cosa. Brady estuvo mal sentado, cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí, no hay problema. No, cualquier cosa. Eso nos ayuda para que el mensaje pueda llegar a otros corazones también. ¿Ya? Sí, yo creo que ¿No ya. quieres decir el slogan? Oh, ya, listo. Muchachos, hemos tenido un buen tiempo y hemos tenido conversaciones honestas y bíblicas. ¿Se lo aprendió? Y recuerden que todos necesitamos tener una coordenada Y un rumbo. Y un rumbo. Bye. Chao, chao.